Buenos días, hermanos. Es lindo cada domingo juntarnos, ¿no? Es muy agradable. Es agradable alabar al Señor, adorarle, cantar, escuchar la palabra, pero ver a los hermanos, ver la cara del hermano, es tan grato poder saludar. No podemos saludar a todos, pero por lo menos podemos saludar a una buena parte y vernos, y eso nos hace mucho bien, porque es nuestra familia. Así que si quieres mirarle la cara, por lo menos al que está al lado. Y vas a ver que tiene una cara linda, sonriente. Fíjate que tiene una cara sonriente, ¿no es así? Es la cara de un hijo del Señor, de alguien que ya no tiene conflicto de conciencia. El que no tiene a Cristo tiene conflictos en su interior. Los tapa. Busca entretenimiento, pero es para tapar. Pero el que tiene a Cristo arregló sus cuentas con Dios y está en paz con Dios, está en paz consigo mismo y está en paz con su prójimo. Tenemos las tres paz. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, tenemos las cuentas arregladas, no le debo nada a nadie, tengo las cuentas arregladas, paz con el prójimo. Y eso es tan grato, poder mirar la cara, el rostro de aquel que tiene paz, de aquel que encontró al Señor, porque el Señor es nuestra paz. Amén. El Señor es nuestra paz. El Señor es nuestra paz. Amén. Amén. Así que es bueno saludarse a veces con la paz del Señor, ¿eh? Es bueno. Pero no como rito, sino como expresión de deseo. Paz del Señor. Amén. El domingo pasado tuvimos una reunión muy entretenida, muy variada, hubo mucha participación. Comencé a dar la palabra, pero no pude terminar, porque hubo mucha participación. Hasta vino el intendente de acá de San Martín y bueno, fue un buen tiempo que tuvimos, pero fue lindo ver la participación de hermanos y que tengan esa libertad cada uno de poder expresarse, compartir si hay algo en su corazón. Y el tema es la responsabilidad social y espiritual de la Iglesia en Argentina. Y lo que dijimos es que todos somos conscientes que vivimos días muy difíciles, no solo en nuestro país, en muchos países se viven días muy difíciles. El consumo de drogas superó con creces lo que podíamos imaginar. No solamente jóvenes hoy consumen drogas, sino también niños en edad escolar están consumiendo drogas. El nivel de violencia nos conmueve, nos deja perplejos en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Violencia verbal y violencia física. La inseguridad es pan de cada día. Hoy se mata por matar. Y algunos por la inseguridad se arman y hemos escuchado que han matado a sus propios familiares por el nivel de temor que tienen. La ansiedad y la depresión llevan al consumo abusivo de
de medicamentos, el quiebre de la familia por intolerancia. No se toleran. Y hay un quiebre en la familia. La promiscuidad sexual y el embarazo de adolescentes ya no asombra a nadie. La ausencia de valores y la corrupción en todos los estamentos de la sociedad son parte de nuestro diario vivir. La pobreza extrema, la indigencia hoy no conmueven a nadie. Podemos seguir la lista con la educación, la salud y tantas otras cosas. Podríamos hacer un análisis de la situación y sacar conclusiones de por qué llegamos a esta situación, pero seguramente no llegaríamos a nada con todo eso. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como Iglesia del Señor ante esta situación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Este es el cuadro y es mucho más amplio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Somos Iglesia de Cristo. Hemos recibido revelación, luz, gracia de Dios. ¿Qué hacemos? Y lo que enumeramos primero fueron los 7 no, 7 cosas que no debemos hacer. El primero era no entrar en el juego de los comunicadores sociales, ni de los comentarios de la gente. La crítica solamente es destructiva, empeora la situación y quita el ánimo. Segundo, no caer en el pesimismo. Esto no lo arregla nadie. Y en la frase común esa, Animandrá que lo arregla, sigue vigente. 3, no entrar en la indiferencia incompasiva. Yo me preocupo por mí, por mi familia, los demás que se las arreglen. 4, no pensar que solo los demás tienen la responsabilidad de arreglar las situaciones. El gobierno, los que tienen el poder económico, el próximo gobierno, los demás. 5, no hacerlo del avestruz, un escapismo y un ostracismo malsano. Somos responsables frente a la situación social que estamos atravesando. 6, no pensar que la responsabilidad de la Iglesia es solo espiritual. Ese es un espiritualismo o un escapismo religioso. Y 7, no tener una visión apocalíptica del mundo y de la nación. Jesucristo vino a cambiar la historia. Amén. Jesucristo vino a cambiar la historia. Y cambió la historia. En menos de 300 años, la Iglesia cambió la historia del mundo, de la tierra. Y naciones comenzaron a crecer, a desarrollarse. Pero siempre está el embate del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Necesitamos hacer un cambio en nuestra manera de pensar y de ver las situaciones que hasta aquí hemos mencionado. Pero quiero decirles, hermanos, que con Jesucristo es posible cambiar toda situación. Amén. Con Jesucristo es posible cambiar la historia de nuestra nación. Si no lo vemos nosotros, que lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, pero es posible cambiar la historia de la nación. Que tengamos gobernantes justos, serios, que tengamos jueces que hagan justicia, que tengamos gente en los hospitales. He visto casos, situaciones donde cristianos han ocupado puestos importantes y cambiaron, modificaron la situación en ese lugar. Es posible cambiar la historia. Con Jesucristo es posible cambiar la historia de la familia. Y todos los que estamos aquí somos fruto de eso. Amén. No solo la Biblia lo dicen nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares. Hubo grandes cambios. Nos salvamos por Jesucristo. El mismo cambio puede ocurrir también en las demás familias. Amén. Es posible cambiar. En un momento de nuestra vida
ocurrió el gran suceso. Jesucristo vino a ser Señor de cada uno de nosotros y nos cambió la historia. Bendito sea Él. Amén. Con Jesucristo es posible. Jesús salva, Jesús cambia la vida, Jesús transforma la familia, sana las dolencias, cambia el curso de la historia. Con Jesús es posible. Estuve en Chile en un retiro de pastores de todo el país y han hecho unos afiches allá los hermanos de Chile, que es refiriéndose a la familia. Después lo ponemos ahí en la galería para que lo puedan ver de cerca. Dice 1 más 1 igual 1, refiriéndose al matrimonio. 1 más 1 igual 1. Y abajo dice, sin divorcio ni separaciones, fortalezcamos nuestros matrimonios. Con Jesucristo es posible. Y acá dice, el Chile que Dios quiere. Y ellos mismos están viendo. Chile ha sido un país de buenas familias, sólidas. Muy sólidas, así como Argentina, un país con familias sólidas. No había un quiebre en la familia. Pero está ocurriendo lo mismo que acá. Se quiebra la familia, el gran quiebre de la familia. Y están haciendo campaña no solo de esto, sino con los valores, ¿no? Y aparte de eso hay unos folletos que hicieron. Dice, no a la destrucción de la sociedad. Recuperemos la familia. Y otro es el mismo que afiche grande, sin divorcio ni separaciones, fortalezcamos nuestros matrimonios. Y la verdad que es muy lindo el trabajo que los hermanos están haciendo. O sea, quizá es un granito de arena, es una gota de agua en el mar. Quizá es muy pequeño, es una migaja para un mundo hambriento. Pero puede ser como los 5 panes y los 2 peces, que en las manos del Señor pudo dar de comer a multitudes. Es muy pequeño, pero lo que empezó en Belén también era pequeño y llegó hasta nuestras vidas. Amén. Y es así, es así. No pensemos en que tenemos que hacer cosas grandes, si tuviéramos dinero, si pudiéramos. No. Solamente cosas pequeñas que puedan modificar la manera de pensar, de ver de las personas. Para lo que estoy diciendo tengo base bíblica. No quiero solamente expresar un sentir. Jonás, capítulo 3. Jonás es más difícil de encontrar, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Jonás capítulo 3. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonás? Del gran pez. Dios lo mandó a algún lugar, él no quiso ir, se fue con el buque para otro lado, y aunque él se tomó el buque para otro lado, al final lo tiraron al mar, se lo traga el gran pez y lo deja en la playa. Es el primer viaje en submarino que hizo un hombre. Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Nínive, capital de Asiria, una nación enemiga de Israel, siempre estaban en guerra con los asirios. Ellos hicieron muchas maldades, era una nación muy cruel, muy malvada, eran gente muy depravada, aún con los niños oprimían seriamente a sus enemigos. Cuando tomaban algún lugar se los llevaban cautivos, arrasaban con todo y los llevaban a otra ciudad y ahí llevaban gente de otros lugares. O sea, había un desarraigo de la gente que era terrible lo que ellos hacían. Y Dios manda a Jonás, un profeta, a Israel. Dios lo manda a esa tierra a que profetice. La prédica, por supuesto, fue muy fuerte, pero era una ciudad que era peor de todas las ciudades que nosotros conocemos. Cuando leemos la historia encontramos muchas maldades y muchas naciones que fueron muy malvadas en cierto momento de la historia, pero no superan a lo que era Asiria. Y la ciudad entera se convirtió. Dice el capítulo 4, versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. 120,000 personas que por la predicación de Jonás se arrepintieron de todo corazón, con ayuno y en cilicio. Jonás no hizo milagros, solo habló. Solo habló. El resto lo hizo el Espíritu Santo. Él solo habló y lo hizo contra su voluntad. No es que estaba muy de acuerdo, ni estaba de acuerdo que se convirtieran. Quería que Dios terminara con todos ellos, que arrasara con todo. Predicó, habló, y el Espíritu Santo obró en el corazón de toda esta gente. 120,000 personas se arrepintieron de todo corazón y confesaron a Dios como Señor de su vida. Si Dios lo hizo una vez, si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Amén. Si Dios lo hizo una vez con esa gente tan malvada, puede hacerlo con nosotros en nuestra nación, que no somos tan malos. ¿O sí? Somos tan pecadores como ellos, que necesitamos a Dios. Nuestra nación necesita a Dios. Amén. Nuestra nación necesita a Dios. Es el único que puede transformar nuestra historia. En Hechos capítulo 8, yendo ya al Nuevo Testamento, nos encontramos con situaciones semejantes. Hechos capítulo 8. Versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas
que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo hizo en Nínive, en Asiria. Lo hizo también en Samaria, en esta ciudad. Oyeron la palabra, vieron las señales que hizo el Señor y esta gente tuvo gran gozo. No eran judíos, eran samaritanos. Capítulo 9, versículo 35. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 2 ciudades, Lida y Sarón, se convirtieron al Señor. Versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos, no pocos, muchos creyeron en el Señor. Capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto ocurrió en Antioquía. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de tal manera que todos los que habitaban esto era toda una región, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, muchos, ciudades, toda una ciudad se gozó. O sea, no solo encontramos lo de Nínive, sino encontramos otras ciudades ahí bajo el Imperio Romano que se convirtieron, que abrieron su corazón al Señor, que escucharon la palabra. En Jerusalén dijeron de los discípulos del Señor: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Algo ocurrió, algo pasó y muchos llegaron a convertirse. Naciones enteras fueron transformadas por la palabra del Señor. En el 2 siglo, Armenia como nación se convirtió al Señor. Por alguien que había sido prácticamente expulsado de la corte del rey por su mal comportamiento, llegó hasta cierto lugar viajando, ahí escuchó la palabra del Señor, se convirtió, volvió a Armenia, anunció en la casa del rey el mensaje de Cristo, se convirtieron, comenzaron a proclamar la palabra y Armenia fue la primera nación que como nación se convirtió al Señor. Quizá la segunda. La primera entiende mucho que fue Etiopía por el tesorero ahí que se convirtió con Felipe. Irlanda, en el año 600 de nuestra era, llegó la palabra del Señor y como nación, o sea, miles y miles de personas se convirtieron al Señor y se salvó como nación. Pero viniendo un poco más a nuestro tiempo, en el año 1903, en Gales, hubo un despertar espiritual y de la quiebra, de la ruina económica y social en la que estaban sumidos en Gales, se convirtieron, abrieron su corazón al Señor y hubo una transformación en esa nación. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para ayudar a que se produzca el gran cambio en nuestra nación?
¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos pocos en número para pensar en una nación. ¿Qué podemos hacer? Solo quiero mencionar hoy una sola cosa de la que podemos hacer para la transformación de nuestra sociedad. Quiero mencionar solo el poder sobrenatural de la palabra. El poder sobrenatural de la palabra. Fíjese que Jonás, cuando entró en Nínive, lo único que hizo fue hablar, nada más. No hizo otra cosa más que hablar. De lo demás se encargó Dios. Jonás no podía tocar el corazón de la gente. Jonás no podía llevarle a ellos al arrepentimiento y al quebrantamiento. Él solamente tenía que ser el instrumento para dar la palabra. Y cuando daba la palabra, la obra de Dios en los corazones de las personas iba a estar. Dios no le pidió otra cosa a Jonás. Ve y diles. Y después, olvídate. Yo me encargo de los demás. Habla, habla. Eso es lo que Dios le dijo a Jonás. La palabra no es un sonido hueco, güero, vacío, inerte. La palabra tiene un efecto transformador, para bien o para mal. Con la palabra sanamos, con la palabra enfermamos. Con la palabra damos vida, con la palabra matamos. Un padre puede arruinarle la vida a sus hijos si no sabe comunicar bien. Pero un padre puede salvar la vida y encaminar a sus hijos si sabe transmitir bien las verdades, los valores. La palabra tiene un gran poder. La palabra dicha por un cristiano tiene un contenido espiritual, emocional, afectivo y místico que afecta en una forma sanadora el alma y la mente de las personas. Lo repito, la palabra dicha por un cristiano tiene un contenido espiritual, emocional, afectivo y místico que tiene un efecto sanador para el alma y para la mente. Amén. Todos nos comunicamos, todos. De una manera o de otra, todos nos comunicamos. Y en nuestra comunicación afectamos. Afectamos para bien, afectamos para mal. Puede haber situaciones difíciles y con la palabra podemos afectar la situación o podemos sanar la situación. En una familia, una palabra dicha sabiamente, en su tiempo, en su momento, puede traer paz o puede traer mayor conflicto. Hay que leer Proverbios. Proverbios habla mucho de la palabra, muchísimo. La palabra es reveladora, porque por la palabra traemos la presencia del Señor a un lugar. Él no se manifiesta como si no estuviera presente, pero alguien da una palabra y trae la presencia de Dios y cambia el medio ambiente. A todos nos pasó en algún momento de nuestra vida, ¿no es así? A todos nos pasó. En un momento, en un lugar, una palabra con contenido espiritual y algo pasa. Cambia el medio ambiente.
donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el nombre del Señor, Él se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Porque estamos los 3 callados mirándonos la cara. Porque ponemos las manos sobre la mesa. Porque hablamos. Y cuando hablamos, revelamos Cristo. Revelamos presencia de Dios. Algo ocurre en el medio ambiente. Y el medio ambiente cambia. La situación cambia. A todos nos pasó en algún momento. Eso que nos pasó en algún momento debería tener mayor continuidad. Amén. Debería ocurrir más seguido, que podamos cambiar la situación, el momento, el lugar. Jesús dijo, cuando entren en una casa digan paz a esta casa. Fue Jesús quien dijo, hablen. Cuando entre, ¿qué tienen que decir? Qué linda casa, ese cuadrito, qué buena cerámica. Está bien, elogiemos las cortinas, la cerámica. Pero Jesús dijo algo más. ¿Qué le dejamos en esa casa? Felicito, se nota el esfuerzo, el trabajo. Está bien, buenísimo. Y después nos vamos, ¿y qué le dejamos? Jesús dijo, dejen algo. Cuando entres en una casa, deja algo. ¿Qué puedo dejar? Paz hacia esta casa. Aleluya. ¿Es así o no es así? Es así. Y es transmitir algo espiritual. El rey de la paz, el príncipe de la paz, ¿dónde está? Acá. Entro a la casa. ¿Con quién entró? Con el príncipe de la paz. ¿Y qué tengo que hacer? Bendecir. Bendecir. Hacer bien. Ministrar. Llevar al príncipe de la paz. Porque no es porque le diga paz que algo va a ocurrir, sino porque voy con el que tengo acá dentro. Somos casa de Dios, amén. Una casa con pata. Una casa con pata. Y vamos, y entramos, y nos movemos. Aleluya. Amén. ¿Dónde está el príncipe de la paz? Acá. Y lo llevamos con nosotros. Amén. Yo tengo ganas de darle un aplauso al Señor. No sé usted. Aleluya. Amén. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso. Aleluya. Amén, bendito sea Él. Y yo tengo ganas de tocar a algún hermano también. Así que puedes tocar a alguno, y alguno si me da la mano, por lo menos lo toco. Amén. Dale un beso a alguien, porque a ese que le estás dando un beso, ese tiene al príncipe de la paz. Al Señor de la paz, está en Él. Cuando entren en una casa, digan paz a vosotros. La paz sea en esta casa.
Si hubiera algún hijo de paz, si hubiera algún hijo de paz, la paz reposará sobre él. Si hubiera algún hijo de paz, la paz reposará sobre él. Amén. ¿Quién es el hijo de paz? Pues tenemos que darle la paz a todos. No es solo al hermano, al que es creyente. Es entrar a la casa de aquel que no tiene al príncipe de paz y decir: paz a vosotros, paz a ustedes. La paz sea en esta casa. Si hubiera algún hijo de paz, la paz. ¿Quién es el hijo de paz? El hijo de paz es el que no es contencioso, el que no resiste. El que resiste no lo recibe. El que no es contencioso lo recibe. El que se humilla recibe al príncipe. Aun cuando no se convierta en ese momento, si no rechaza, si no resiste, la paz, la gracia, la presencia reposará sobre él. ¿No te dijeron? Usted no sabe cuánto bien me hacen sus palabras. ¿Te lo dijeron? Gracias por lo que me dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue diferente con el otro que le dijo tantas? ¿Qué fue diferente? Estaba en la corporación, porque un hermano me pidió que fuera a ver a su papá enfermo. Le hablaba, pero me gambeteaba. Y yo noté la resistencia, pero yo seguía hablando. Seguía hablando. Después viene, le traen la comida, viene un familiar y otro. Seguía hablando con la mujer que estaba cuidando al que estaba al lado. El que estaba al lado estaba ñoqui ahí, pero la mujer no. La mujer estaba despierta ahí. Así que seguí hablando con ella. Ella me dijo: usted sí que tira buenas ondas, ¿eh? No sabía cómo expresarlo, pero recibió. Vendrá otro y otro que seguirán poniendo palabra. No se resistió, este se resistió, el otro, pero acá había alguien. Iván le estaba hablando al que le estaba cargando combustible y le hablaba. Y al final le dio el número de teléfono, su número se lo dio para que le llamara. A los pocos días llamamos por teléfono, pero no era este que despachó, sino otro que estaba en la estación de servicio, que escuchó todo y tomó nota del número de teléfono. De rebote la ligó. Es pastor en ruta 3. Aleluya. Hay que desparramar. Uno no sabe cuál es el hijo de paz. Si supiéramos, vamos a ese directamente. No sabemos quién es. Algunos pueden decir: sí, muy buena, pero no pasa nada.
adentro te está resistiendo. Pero hay otros, no sabemos nosotros, pero el Espíritu Santo los viene preparando, los viene trabajando. Hasta que yo un día me puse de rodillas y dije, Señor, quiero que seas el dueño de mi vida. Pasaron meses, y fueron meses de trabajo del Espíritu Santo. Me acorralaba, me seguía. Solo Dios y yo sabíamos eso, los demás no sabían nada. Pero un día llegó la palabra, y llegó cuando ya estaba preparada la tierra. Estaba preparada. Si hubiera algún hijo de paz, la paz reposará sobre él. La mayor fuerza de los cristianos está en ser embajadores de paz. ¿Por qué no probamos? Cuando entramos a una casa, bendigamos la casa. Amén. Y demos la paz del Señor. Como nos salga, no hace falta que tengamos un cliché. Como sintamos el Espíritu de poder bendecir esa casa. Hermanos, hay un poder sobrenatural en las palabras. Fue la palabra la que llegó a nuestras vidas. Y por la palabra nos convertimos al Señor. Fue la palabra la que transformó nuestra manera de pensar. Fue la palabra la que cambió nuestras actitudes. Fue la palabra del Señor. El Espíritu y la palabra van juntos, no van por carriles separados. Van juntos. Demos la palabra y el Espíritu Santo hará los demás. La palabra tiene un efecto, tiene más efecto de lo que nosotros podemos imaginar. Hitler llevó a la muerte a millones y millones de sus compatriotas y los cautivó por la palabra. Gandhi llevó a una nación de más de 1.000 millones de personas a la libertad por la palabra. Claro, la palabra estaba acompañada de una acción, de una vida, pero fue por la palabra. Un pacifista, por la palabra, obtuvieron la libertad. Jesús transformó la historia con la palabra. El Evangelio de Juan fue el último que se escribió. Y Juan lo que hizo fue recoger las palabras de Jesús. A lo que más importancia le dio no fueron a los milagros, aunque relata algunos milagros, pero lo que más importancia le dio fueron a las palabras de Jesús. Y es el que más relata lo que Jesús dijo. Jesús transformó la historia con la palabra. Y con sus últimas palabras nos envió a sus seguidores diciendo: id por todo el mundo y predicad las buenas noticias. Las buenas nuevas. Id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas. Por eso lo dijo así, ampliamente, y lo dijo también cuando entren en una casa. Lo pequeño y lo grande, todo, llenándolo de la palabra del Señor. Amén. Tenemos un mensaje de paz, porque nuestro mensaje es de paz. Lleva la paz del Señor al corazón de las personas. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que llevan paz. Pacificar no es solo pacificar entre personas, sino pacificar a la persona con Dios. Tiene que tener paz con Dios esa persona. Por eso llevamos un mensaje de paz. La gente
necesita a Jesús. La gente necesita a Jesús. La gente necesita a Jesús. Amén. Todo junto. La gente necesita a Jesús. Amén. Llevémosle lo que la gente necesita. Ya que lo tenemos, llevémoslo. Si eso es lo que necesita. Tú lo tienes, yo lo tengo, llevémoselo a la gente. Porque la gente necesita a Jesús. En los hogares hay problema. ¿Por qué? Porque falta Jesús. Y tú y yo lo tenemos. Por lo tanto, llevemos a Jesús. Porque la gente necesita a Jesús. ¿Qué necesita la gente? A Jesús. ¿Tú lo tienes a Jesús? Amén. Entonces llevemos a Jesús. Cuando llevamos paz, llevamos perdón. Un hermano me dijo, me enfermé seriamente y me di cuenta de lo mal que estaba con muchos hermanos. No sabe si va a vivir o no. Todavía está vivo. Pero cuando se enfermó, comenzó a hablar con uno y con otro, a pedir perdón, a arreglar situaciones. No tenemos que esperar a una enfermedad. No tenemos que esperar una crisis. Perdonemos para tener paz. Perdonemos para que el otro tenga paz. Amén. Busquemos la paz. Llevemos la paz donde no lo hay. Un hermano en un país estaba muy enojado, pero enojado al extremo. Enojado al punto que había enfermado a su familia, de tan enojado que estaba con otros. Y yo estuve con ellos, hablé con unos, hablé con otros, y dije, a menos, Señor, que tú hagas algo acá, no hay arreglo, ¿eh? Posiciones, posturas durísimas. Pasó el tiempo, me llama por teléfono uno de ellos y me dice, el Señor me habló y me dijo, vos sos un orgulloso. ¿Sabe qué pasó? Se arregló todo. Dije, Señor, con una palabrita tuya se arregla todo. Yo puedo usar 7 millones de palabras y no pasa nada. Con una palabra, ¡pum! Cambió el cuadro, cambió la situación, se arreglaron todos los problemas. Solo porque le dijo, sos un orgulloso. Cuidado con el orgullo y con tantas otras cosas en nuestro interior que nos pueden quitar la paz. Somos embajadores de paz. Tenemos que estar en paz con Dios, con nosotros y con el prójimo para poder llevar paz a los demás. Amén. Amén. Que se acercan a Dios y a la gente con humildad son aceptados. Acerquémonos a Dios y acerquémonos a las personas con toda humildad, con mansedumbre,
para que Dios haga la obra y cambie toda situación. Amén. Bendito sea el Señor, el príncipe de paz, que ha venido a nuestras vidas para cambiar nuestra historia y cambiar la historia de la nación, de las familias que nos rodean, de las demás personas. Nos ponemos de pie, hermanos. Bendigamos al Señor y agradezcámosle por haber llegado a nuestras vidas, por el Espíritu Santo que trajo su paz a cada uno de nuestros corazones. Agradezcamos todos juntos al Señor. Aleluya, sí, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por haber llegado a nuestras vidas. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, Señor. Aleluya, Señor. Somos hombres y mujeres felices, Señor, muy felices. Te tenemos a ti, Señor, el príncipe de la paz. Y la paz es la que nos da esta perfecta alegría, el gozo inefable que viene de ti. A ti la gratitud, Señor. A ti toda la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Tengamos una buena semana con Jesús, llevando la paz a todo el que nos rodea.